Ahora sí. Hola. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Es un placer estar acá nuevamente en estas primeras jornadas de arte, investigación y creación multidisciplinaria del Museo de Arte de Puerto Rico, dedicadas en esta ocasión a la abstracción y en saludo a la exhibición Entre Formas del curador Abdiel Segarra Ríos. Tuvimos una conferencia curatorial hermosísima, ¿verdad? Y súper valiosa ahora a las 9:30 de la mañana. Y comenzamos ahora a las 11 con esta primera mesa del día de hoy, la tercera mesa ya de las jornadas, que se titula Cuerpos, Prácticas y Resonancias. Contamos con la presencia de Marily Pizarro y Alexandra Pagan Vélez, quienes van a estar hablándonos desde las relaciones entre las diferentes prácticas multidisciplinarias, ¿no? Y desde también el ejercicio del cuerpo y del performance y el arte propiamente. Así que las ponencias recogidas en esta mesa exploran otras posibles vías de abordar los procesos de creación en los cuales la sensorialidad funge como eje central de la producción artística, una producción que, si se quiere, evita suscribirse a las metodologías tradicionalmente definidas por las academias, las instituciones culturales y el mercado. El análisis que cada una presenta proviene de lecturas subjetivas en torno a la producción artística y la recepción del público que se relaciona con estas manifestaciones. Así que, dicho esto, le doy la bienvenida a Marily Pizarro. Hola, Marily. Hola. Hola, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a estas jornadas y es un placer tenerte con nosotros. Marily es artista y educadora puertorriqueña. Su práctica oscila entre la danza, el teatro, la performance, la narrativa y la plástica. En el presente es miembro del colectivo La Trinchera junto a Beatriz Irizarry y Cristina Lugo y dirige la plataforma educativa Taller Específico. Así que, sin más, adelante, Marily. Muchas gracias. Bueno, este estudio se llama Paralelismos metodológicos entre la pintura abstracta y la improvisación corporal, un acercamiento desde la práctica autodidacta. Para dar comienzo a este estudio, que es esencialmente de carácter experiencial y comparativo, me acerqué a las artistas Aguila Sterling Duprey, Paulina Pagan Pico y Andrea Alegría Díaz, que al igual que yo, forman parte de la presente exhibición Entre Formas en el MAPR curada por Abdiel Segarra. A pesar de la diversidad generacional, formacional y estilística que exhibimos, las cuatro compartimos una afinidad en medio sobre la que estimo interesante profundizar. Este escrito hilvana el marco teórico con mi testimonio y entrevistas a las artistas mencionadas, que permiten comparar y trazar paralelismos en nuestra experiencia metodológica y creativa con ambas disciplinas, la pintura y la danza. Para empezar, estimo prudente ofrecer una definición de los términos pintura abstracta y autodidacta que sirvan de punto de partida, y disculpen lo didáctico. Acuño el término autodidacta para referirme a un modo de aprendizaje y formación infundado por el instinto personal y que está al margen de la acreditación convencional institucional. Es un término flexible que puede referirse a un aspecto de la carrera de un artista, en este caso mi formación en artes, y que no excluye la complejidad y diversidad formacional que puede exhibir en otras facetas. Por pintura abstracta, me refiero a aquella que prescinde del objeto y la figura. A nivel histórico, la pintura abstracta semella cuando se establece y populariza como una tendencia a través del expresionismo abstracto. El diccionario Oxford de las Artes define este movimiento como una corriente pictórica que se caracterizó por la expresión de emociones y sentimientos mediante la técnica abstracta. Cuando emerge el expresionismo abstracto, se articuló su advenimiento como de carácter contestatario, una pintura que desafiaba los convencionalismos del buen gusto y que era energética, improvisatoria y libre de técnica. No me enfocaré en contrariar esta definición, pero podemos considerar que muchas obras de este estilo sí pueden manifestar un alto dominio técnico, que aborda desde un extenso conocimiento de teoría del color hasta estudios de caligrafía y filosofía china. Esta definición, sin embargo, nos permite entender el movimiento de la abstracción en contexto a las tendencias surrealistas que habían regido el arte de las primeras décadas del siglo XX y que sí exhibían un gran interés por el simbolismo y la figuración. El teórico Matthew Sampson explica que los expresionistas heredaron una cierta afinidad hacia la improvisación de las técnicas dadaístas. Es bien sabido que las prácticas surrealistas incluían numerosos ejercicios improvisatorios y autómatas como estímulo creativo. Esto es importante destacarlo porque considera cómo las herramientas metodológicas se heredan y continúan nutriendo más allá de la ruptura conceptual y estética, es decir, la ruptura es dialéctica y evolutiva. Clement Greenberg articuló tan temprano como en el 1960 que los expresionistas abstractos sentían la tarea de probar a la pintura como un arte puro a través de la remoción de influencias estéticas y efectos procedentes de otras artes. La pintura debía probar su autosuficiencia,
despojándose del simbolismo y la figuración como una especie de prueba de su inherencia y estatus como disciplina. Más allá de describir si el movimiento logró su cometido a través de referencias recurrentes del expresionismo norteamericano, me limitaré a decir que desde que aflora el trabajo de la puertorriqueña Olga Albizu hasta que atestiguamos en la incumbente exhibición, la pintura abstracta prueba ser un elemento recurrente y mutable del arte contemporáneo puertorriqueño. Quiero lanzar al aire, sin embargo, la siguiente serie de preguntas que sí tienen como foco contextualizar y problematizar su práctica. ¿Cómo se redefine o dónde se aloja la liberación en el ejercicio de la pintura abstracta cuando ya tiene ejemplares, estilos y técnica adscrita? ¿Y guarda si alguna relación con la improvisación corporal? En una entrevista concedida el pasado 7 de junio, la artista Wilda Sterling Duprey me comparte que lleva explorando la pintura vendada como estrategia para no atarse a los convencionalismos pictóricos que pueden regir su proceso de pintar, y que en vez realiza un estudio de aplicación de colores determinados sobre una superficie plana a través de movimientos. Sobre cómo se siente durante el proceso de pintar, Awilda me comparte, y cito, que odia aburrirse y busca sorprenderse, y que para alcanzarlo lo lleva al extremo de privarse de mirar. En el caso de Awilda, la búsqueda por la sorpresa se politiza al convertirse en un rechazo a ejercer un juicio sobre el proceso de su pintura. Vendarse, es decir, taparse los ojos, es una estrategia física que impide que se cuele su bagaje, técnica y juicio en la obra. A través de un acercamiento a la abstracción radicalmente diferente y no enfocado sobre la gestualidad, la artista Paulina Pagán Pico trabaja formas orgánicas que se develan a través de acuosas pinceladas. Paulina se acerca a la concepción pictórica desde la repetición. Ella no está en búsqueda de la sorpresa como parte del proceso. Más bien se inclina hacia el cúmulo de formas que le provocan y que se concretizan conceptualmente con el propio quehacer. La artista me explica que guarda una relación terapéutica y o ritualista con su práctica, en la que se esfuerza por gestar un espacio continuo para la simultánea expresión creativa, la meditación, el entrenamiento y la sanación. El trabajo visual de Paulina es delicado. Podría decir que tiene una inclinación artesanal, se expande y depura a través de la repetición, abrazando una naturaleza de práctica que no es indeterminada, pero sí por momentos autómata. Los conceptos de meditación y automatismo también inciden en el proceso de Andrea Alegría Díaz, la más joven entre las artistas siendo estudiadas. Andrea me comparte que se adentró en la pintura recientemente y que para ella es un espacio absolutamente liberador, sobre todo cuando logra hundirse en el automatismo. Andrea relaciona el momento de pintar con un estado y o condición anímica en la que debe adentrarse. Sobre cómo aborda y relaciona la pintura y el movimiento, Andrea me comparte, y cito, siento que hay que calentar para hacer ambos. La pintura puede ser como una meditación y algunas veces el movimiento también, pero tengo más dificultad sintiéndome libre con el movimiento porque yo practico la danza clásica y tengo que trabajar con esa ruptura, explica Andrea. La explicación de Andrea es medular porque pone en perspectiva que, de muchas maneras, la relación de libertad que podemos asociar a un medio está sujeta a nuestra relación experiencial, formacional y sociocultural de la misma. Para Andrea, la pintura abstracta está más cerca de ser una expresión libre porque la ejerce sin el bagaje formacional que ejerce el movimiento. De las 4 artistas que son sujeto de este estudio, solo Wilda Sterling tiene estudios graduados en artes plásticas. El resto somos en distintos modos autodidactas. Además de la diversidad formacional que exhiben, los procesos y la relación con la pintura de las artistas Paulina Pagán Pico y Andrea Alegría Díaz son diferentes al de Sterling porque abrazan la repetición y el automatismo. Aún así, es posible apuntar un paralelismo en la finalidad personal con que las artistas abordan el medio. En todas hay una búsqueda por la libertad. Aunque Awilda no habla de libertad expresamente, y sí de sorpresa, es posible trazar una similitud conceptual entre la búsqueda por la libertad y la búsqueda por la sorpresa. Ambos conceptos están, en el caso de la obra de Sterling, regidos por un abrazo a la eventualidad que le otorga condicionar o limitar sus sentidos durante el proceso de la pintura. Sterling me confirma que el no saber qué va a pasar con la pintura y no poderlo controlar es precisamente lo que garantiza libertad en su proceso y sorpresa en el resultado. De igual manera, aunque con otras estrategias, las artistas Paulina Pagán y Andrea Alegría coinciden en que el proceso de su pintura abstracta es un espacio liberador. Mi relación con la pintura, en cambio, no tiene el foco metodológico de Awilda o las formas que rigen las exploraciones de Paulina y Andrea.
Con asumido descaro, me atrevo a decir que no abordo la pintura con una estrategia para su resolución. Mi trabajo, en cambio, guarda una naturaleza improvisatoria desde el saque, sin estrategia ni boceto para abordar la pintura. A menudo me entrego a la lucha que va emergiendo en el canvas, drenante, agobiante e irresuelta hasta rendirme. Sin intenciones de que este calificativo sea peyorativo, en lo personal, tanto el proceso de pintar como el resultado es errático, como siento es el comportamiento humano mismo, y permito que la pintura y el cúmulo de mi experiencia se advenga sobre el proceso, contradictorio y depreciativo, como una tormenta. Ceder ante este erratismo me complace y comparto que, al igual que mis colegas, al final me libera. ¿Sentimos lo mismo con la improvisación corporal? A nivel terminológico, se podría decir que la improvisación corporal es un recurso y/o una herramienta para la composición coreográfica o performativa. Sin embargo, este estudio se iza sobre la noción de que la improvisación, puede ser también una práctica de naturaleza codificada y con valores inherentes a sí mismo. Awilda Sterling me explica que aborda la improvisación corporal desde una perspectiva espacial, aludiendo a las materialidades y cuerpos que determinan cómo se mueve en el espacio. Un ejercicio de composición kinestésica que no se rige por las mismas condiciones de su pintura, pero que sí aborda el indeterminismo al depositar sobre la eventualidad su método para la improvisación. Paulina Pagán también se encuentra explorando la improvisación corporal como un ejercicio sujeto a la especificidad espacial, pero la práctica improvisatoria de Paulina es interna. Sobre su método y/o estrategia para la improvisación, Paulina me comparte que recurre a los espacios, motivos, temas y movimientos de manera intuitiva. Su práctica se gesta desde lo interno, a menudo con audífonos y ojos cerrados, y solo después de un tiempo de gestación lo exterioriza. Aún así, tanto Paulina como Awilda trabajan con la improvisación corporal como un recurso para otras obras y como eje de su práctica corpórea. Como ejemplo, las piezas Para morir en la orilla de Paulina Pagán y Maelo en el cuerpo de Awilda Sterling. La improvisación corporal puede también ser más que una herramienta para la composición. En una entrevista que les realizó Klaus Wiesenbach para el MoCA a la coreógrafa y teórica Simone Forti, ella explica que al trabajar con la pionera Trisha Brown, comenzó a interesarse cada vez más por la improvisación, específicamente como una forma de hacer performance. La improvisación corporal se vislumbra aquí como más que un método o una estrategia para la performance, es una forma o modo en sí mismo, porque se dilucida en su práctica unas cualidades psicosomáticas y kinestésicas inherentes a ella, similar a la inherencia que se alega tiene la pintura a través del expresionismo abstracto. Para decirlo de un modo más redundante pero familiar, algo particular pasa cuando uno improvisa, a través de la activación de los campos somáticos, miméticos y kinestésicos que hacen de la improvisación un proceso fisiológico distinto al de producir otros movimientos. En un estrecho diálogo estilístico con las pioneras mencionadas, la artista puertorriqueña Noemí Segarra hizo Piso Proyecto, una plataforma para la exploración de la improvisación corporal itinerante y su expansión sobre las políticas del cuerpo. Piso Proyecto ha cambiado en el transcurso de los años conforme a las necesidades que Segarra como artista y gestora ha estimado necesario perseguir, pero es meritorio destacar el impacto formacional que tuvo en mí la exposición continua a una práctica de improvisación corporal instruida, experiencial y desde el quehacer. La palabra instrucción parecería chocar ideológicamente con la idea de una práctica autodidacta, lo sé, en cuyo caso aclaro que esta aparente contrariedad es en gran medida la virtud de Piso como plataforma de enseñanza. La hibridez con que Segarra logra llevar a cabo el proyecto de Piso le convierte simultánea y/o intercambiablemente en un espacio comunitario, una plataforma de danza, un taller y/o espacio creativo personal. Fue el contexto de Piso el que me permitió adentrarme en la improvisación corporal como una finalidad en sí misma y como un ejercicio de naturaleza somática y kinestésica que puede incitar conocimiento también en otras áreas. Fue a través del propio quehacer, de la improvisación, de la observación y de la discusión que afloraba posterior a ver o realizar improvisaciones, que descubrí el valor y el poder evolutivo de una práctica sostenida. Las herramientas apreciativas se fueron develando cada vez que aceptaba caerme, los movimientos fallidos, las pausas eternas, la búsqueda de impulso y el cansancio, como un lenguaje inexplorado para mí, con nuevas oportunidades composicionales, libres de los convencionalismos que rigen las expresiones de danza más clásicas, que son narrativas y figurativas. La negociación eterna entre el cuerpo y la gravedad se tornan en las únicas constantes que abrazan la experiencia de la improvisación corporal.
La facultad de extraer una experiencia poética como espectador, cuando el movimiento no está previamente adscrito a un tema o motivo para mí, fue análoga a discernir el valor de un trazo sin éste estar sujeto a figuración. En fin, tuve una relación de formación muy parecida entre la pintura abstracta y la improvisación. Fui perfilando y sofisticando mis herramientas de apreciación a través del propio quehacer, de la lectura y de escuchar las discusiones de artistas que afloraban en los pasillos de la universidad, en las galerías locales, las barras, los teatros y los famosos martes de galería. Comparto esto porque lo estimo medular para entender cómo relacionan ambas disciplinas desde una experiencia sociocultural que es complementaria a la experiencia autodidacta. Soy testigo de que la adquisición de herramientas para la apreciación integrada y comparativa de estilos y tendencias en ambos medios se puede alcanzar simbióticamente mediante la exposición a su práctica. Concluyo también haciendo eco de las preguntas que hice al principio de este escrito. La pintura abstracta y la improvisación corporal siguen sirviendo como prácticas liberadoras por la flexibilidad estética y metodológica que exhiben. Sea por medio de un proceso azaroso como Awilda, o a través de la repetición autómata como Paulina y Andrea, las artistas perseguimos librarnos del yugo del juicio y para lograrlo apostamos al indeterminismo y a la exploración. Entregarse a una situación sin saber, controlar o importar qué acontecerá prevalece como un motivo recurrente y transgeneracional en nuestra idea de libertad creativa. Gracias. Maravillosa presentación, Marily. La afirmación de la libertad del artista sobre todas las cosas, ¿no? Te agradezco muchísimo. Ahora vamos con Alexandra. Sí. Saludos. ¿Cómo estás? Saludos, muy bien. Bienvenida. Un placer tenerte acá en estas jornadas. Te voy a presentar con tu biografía, ¿está bien? Alexandra Pagán Vélez es poeta, narradora y ensayista, reside en Santurce y es profesora en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad de Sagrado Corazón. Algunos de sus libros son Amargo, Horror Real, Del Alzheimer, Otros Demonios y Cuando era niña hablaba como niña. Asimismo, figura en antologías internacionales como Aquelarre de Cuentos, Más que Islas, antología de cuentistas del Gran Caribe Hispano y A Toda Costa, narrativa puertorriqueña reciente. Y administra el blog alexandrapagan.blogspot.com. Así que le damos la bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Wow, un gran honor. Me siento maravillada y sumamente agradecida de participar de este espacio, precisamente desde la libertad. Pues he decidido compartir esta presentación que se titula Experiencia Poética, una mirada a la obra de Elizabeth Magali Robles. Antes de empezar, pues quiero agradecer de modo formal al Museo de Arte de Puerto Rico, a Yo Soy el Otro y a Modernidades Descentralizadas por hacerlo posible. Voy a compartir mi pantalla. Anda, debía haberlo puesto, pero esto lo hago rapidito. ¿Se ve? ¿Pueden ver la pantalla? La vemos. Ok, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Era para asegurarme. Pues esta presentación va a tener una serie de epígrafes de Elizabeth Robles, precisamente, a quien pueden ver en la imagen. Y el primero dice: como artista, hacer un arte que no presupone un valor estético es a su vez buscar que los espectadores vivan la experiencia artística desde sus propias perspectivas. El arte transforma la forma de mirarnos y coexistir. Cierro cita. Elizabeth Robles es artista multidisciplinaria y profesora. Algunas esculturas suyas forman parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Su arte se conecta con lo cotidiano, lo político y lo poético. Su libro, Rescoldo Arrebol, del 2014, es, según mi criterio, un poemario sólido de gran valor literario. Así también su producción artística la ha hecho recipiente de varios galardones, como la beca Lexus del 2014,
la beca de la Fundación Krasner y Pollock del 2018, el Serrucho de Beta Local del 2020, además de residencias en el Museo de Arte Contemporáneo por una serie de periodos interrumpidos desde el 2013 al 2020, otra que se tituló Focus on Puerto Rico, del Clock Tower y Mana Contemporary de Miami, Florida, en el 2017. También participó en la práctica de Beta Local del 2019, entre otros reconocimientos y exposiciones individuales y colectivas. He colaborado en varias ocasiones con ella desde el 2016. Nos conocimos justamente en una clase de poesía puertorriqueña, creo que en el 2011. Conocí sus piezas escultóricas en cera y quedé fascinadísima. Recuerdo que llevó una pieza relativamente pequeña y daban ganas de tocarla, de agarrarla. También conocí su poesía y luego me invitó a participar en una exhibición que presentó en Cuadrado Gris, que es un espacio y galería a cargo de Ana Astor, ubicado en Barrio Obrero, Santurce. Ha sido tremenda fortuna el poder acercarme a su obra desde esa provocación de escribir sobre ella, sobre las piezas, sobre hasta incluso su proceso creativo, los títulos de las piezas, el ir al taller, ¿verdad? Todo eso influenció en estas piezas que pienso compartirle a ustedes. Así que este trabajo no pretende rigurosidad académica, sino homenajear la labor del artista y pues nuestra amistad. Me interesa compartirles mis textos poéticos que acompañan sus piezas en un tipo de conversación entre poesía y obra plástica. Debo aclarar que estos textos fueron publicados de modo independiente en 80 grados o visión doble y aluden a exhibiciones o performances, a saber, Puesto Afuera y Trote en Furor, ambos del 2015, Litografía Sensorio del 2017 y Viaje in situ del 2018. Si bien lo que propongo no es una reflexión en un sentido teórico, es una conversación desde mi experiencia poética. Es decir, la poiesis que resulta de mirar y mirarme en su práctica artística. Lo experiencial, en su carácter espontáneo y abstracto, coincide con lo propiamente literario, con lo poético. De modo intencional, busco romper con ese discurso cimentado en los rigores y linealidades académicas para provocar una mirada desde el lenguaje poético hacia la abstracción, de sitiarse frente a la obra y responder desde la propia pulsión creativa bajo unos códigos que suponen nuevas abstracciones y goces desde la práctica multidisciplinaria y coexistencia de dos mujeres puertorriqueñas. Bueno, la primera pieza, que es propiamente un poema, alude a Trote en Furor y Puesto Afuera del 2015. Se titula ¿Quién hubiera dicho que la tela duele? Y tiene el siguiente epígrafe, y cito: todo tiene que ver con la convivencia y con las formas de relacionarnos, con cierta proximidad que podría surgir de un curso detenido o desobediente que no busca reaccionar, que no busca un reaccionar específico o determinado ni constante. Mi trabajo todo confía en un mirar que nunca es inactivo. Cierro cita. Y entonces, el poema que yo escribo, ese es el día que lo presento allí en Cuadrado Gris, dice así: un tapiz descose las costuras más íntimas de nuestro tejido. El tiempo es otro textil. El furor de las puntadas, despuntadas, del cosido humano, unidos en equívocos y aciertos dolorosos, hincan como alfiler en flor. Acércate, híncate, inclínate y pregunta: ¿qué es el tiempo? Sino estos pequeños retazos que guardamos, pequeñas ofrendas, secretos, despojos, detalles. Un dolor nos ata, recuerda, alerta, desata. No vale nada mientras aún sigamos preguntando qué hacía Ivania esa noche sola. Dicen que la noche estaba sola
Era una noche ermitaña, imponente, luminosa. Sola aguardaba y esa noche, precisa y solitaria, se acompañó por Ivania y todas nosotras. La intimidad de las mujeres es siempre poderosa como un tejido. Un regalo, un recuerdo, un tapiz nos acompaña. Por eso, hay veces que quisiera hacer un lienzo, despuntar. Me acerco al tapiz y lo miro, ese cosido, descosido de ancestros, esa vulnerabilidad tan agresiva, esa mirada, esas ganas de tocarnos y mirarnos y descosernos, porque así vemos el mensaje, el dibujo que nos forma. Somos textil, la unión disoluble de costuras. Las hilachas que nos deja el tiempo se convierten en alfileres y nos armamos en medio de este desierto de cera, acera, la cera. Hay trabajo que no vemos. Cada día se tiende en medio de un espacio y se tuerce como amenaza. El gesto perturbador del descosido, la posibilidad del tiempo. Fácilmente podemos descoserlo, rasgarlo, un tiempo que necesita esa mirada, esa mirada. Vamos a ponerle puntadas, vamos a trazar un camino para hoy. Hoy. Mis ancestros visten de negro, están de luto. El futuro merece descoserse. Mis ancestros danzan, acércate y mira, acércate y mira. Mis ancestros son los tuyos y preguntan ¿qué? ¿Qué hay con este tiempo? El furor de este tiempo, el furor de este tapiz tejido que no vemos, no nos acercamos, hay que rasgarlo, mirarlo. El tiempo no es este, ni es el que se dice que vendrá. Rasgaremos toda esta sarta de imposibilidades y seremos el lienzo. Las niñas y los niños del mundo pintarán la vida descosida, pondrán nuestras costuras al descubierto, nos llenaremos de cera, olorosos, como hilachas de un futuro que se descose. Le tomaremos puntadas, mostraremos sus inicios, descoseremos el futuro, porque hoy solo somos tela. Entonces, la siguiente es sobre litografía sensorio del 2017. La anterior fue en cuadrado gris, como había mencionado, y esta exhibición fue en el Museo de las Américas. Tiene también un epígrafe, la declaración de artista en ambos casos, y este dice como sigue: persigo piedras. Muchas veces me detengo al lado de algunas y las miro por horas como si me escucharan ellas. Luego, al pasar los días, regreso solo para verificar si siguen en el mismo lugar donde las vi, pero me pierdo. Ya es imposible tomar algún rumbo sin que lo íntimo de alguna piedra me seduzca al extravío. Ellas van en desorden por todos lados. Insisto en escucharlas sin razón alguna. Cierro cita. Mi texto se titula Dentro de una piedra, un portal. Soy una piedra, soy poderosa, soy incólume. Late en mí la potencia de la vulnerabilidad. Me destrozo en chispas. Mi centro es cristal, me llama el mar. Yo lo oigo en mi interior. Mi relación es un volcán, es mi sonido. Lo mío es una historia de amor, un romance con el tropiezo y el extravío. El recogido de piedras es asombroso, es asombro y encanto. Encantos mi fragilidad nutre el alarde de tus pies. Este es el poema del olor azul acuoso y del sonido compacto. Un regalo. Encontrar cantos, acomodarlos y ponerlos en pedestales colgantes. Las piedras, recogemos la vida del planeta, diosas quebradizas, pero diosas al fin. La Tierra es un planeta de agua y piedra. La mayor parte de su masa se encuentra en forma de rocas. Comúnmente nos llaman así, piedras. Piedras, para el espanto y desprecio de geólogos y científicos.
experiencia, cercanía, poder concentrado, casualidad y exactitud, existencia, poder sonoro. Las piedras somos fuego y cristal, gases y cristales en suspensión, magma y manto. Las piedras, no importa el tamaño, estamos vivas y no necesitamos que reconozcan en nosotras el regalo que somos, el poder líquido que tenemos. Nos hueles en azul, poderosas, desconocemos tu asombro, intrusivas, extrusivas, piedras indemnes, sedimentarias e indolentes. Ostentamos la capacidad de maleabilidad y cambio, de extravío, metamórficas. Organismos del pasado en nuestros pies, más piedras y el camino y la forma. Los componentes cambian, cambio. El tiempo nos acaricia con la lentitud de un soplo en un corazón helado. Somos. Soy una piedra. Hay algo de tesoro en los rastros que dejan los pies. Hay algo de tesoro en esta voz que es tuya y mi sonido concentrado, tallado en la simiente, en un vientre milenario. Te enamoro en azul y mi estallido es capaz. Dicen que Zeus se viste de piedra, que Sísifo carga una piedra hasta una cima y la piedra entonces cae. Y Sísifo vuelve a ella y repite esa acción por la eternidad. Yo soy la piedra que carga a Sísifo. Alguna vez Zeus se disfrazó de mí. Yo soy la piedra. Una piedra, soy un regalo, una carga, una piedra. Zeus. Y mejor que Zeus, un semilla ardiente enterrado en el batey. Dicen que todos cargamos con piedras. Yo, aún siendo piedra, cargo con miles de ellas. Dicen que el centro del planeta es también una piedra. Yo soy el centro y cargo con ustedes. Cuando llego a la cima, ustedes caen. Me vuelvo a buscarlos. La fatiga que se espera de la acción es una ilusión. Las piedras, lo más que hacemos es ruido. Bueno, entonces la próxima está relacionada a una exhibición titulada Viaje in situ del 2018, que fue en la Liga de Arte. Esta no tiene epígrafe y dice así. Y se titula pues La vida in situ. La vida no lleva título. Si miramos bien, las mejores cosas ocurren sin anunciarse. Y lo más maravilloso es no esperar nada y que ocurra de todo. Esto no es un poema. Es el silencio de un río y las ganas de respirar. El país se nos muere y no tenemos palabra ni acción porque no tenemos aire. Nos han quitado el aire, no podemos respirar. Esto no es un ensayo, es el silencio de un objeto cualquiera dejado al olvido. Para respirar no hay instrucciones, basta con quedarte sin aire y así de pronto respirar. Esto no es pantomima, es la presencia que se anuncia en un arpegio. Las fisuras doradas del pavimento son abismos sonoros. Este homenaje al silencio es todo menos eso, es un trémolo. Acompasados, acompañados, el papel y el espacio se vuelven objeto y silencio, y en medio de una sala conversan. Esto no es un cuento, es el goce del encuentro de la cera, la tela, la piel, la pintura y el metal. Escucha. Shh. Shh. Escucha. Shh. Shh. El objeto escucha el objeto. Esto no es un intento, no es un manifiesto, no es. Lo que es irrumpe en la armonía de las texturas y colores, en la presencia, el remanente que nos permite coexistir. Compartir el silencio es respirar al unísono. Hacer silencio es llenar el vacío con nuestra más íntima presencia. Los objetos son extensiones de nuestro cuerpo que se eterniza brevemente en el espacio y el silencio. Esto no es teatro, es la ardua mirada, la ternura de mirar el piso, de sentir el espacio.
del goce a la presencia de nuestros muertos, nuestros números, no, nuestros muertos. Nos sentamos y silenciamos un poco el presente temible, con la fe de un futuro que sea nuestro y en el que sea posible respirar. El día que podamos oler el silencio y ver el paseo del río de tu cuerpo y el mío, ese día tocaremos arpegios que caen del techo ensortijados por el sueño de niños que improvisan vibración. Este es un viaje in situ y el sitio es la mirada que surge de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Gracias. Hola María. Gracias a ambas, realmente ha sido maravilloso escucharlas. Desde el acercamiento poético a la obra de arte, la reflexión sobre el ejercicio de pintar y sobre el ejercicio de improvisar, y pues me vienen muchas ideas a la cabeza, ¿no? Primero pues quiero decirle a nuestro público que estamos ya abriendo el espacio para las... Así que sí, no te preocupes, que estamos en vivo, eso pasa. Estamos entonces abriendo el espacio para las preguntas y para los comentarios de nuestro público. Hasta ahora, Biel Segarra te dice, wow, Alexandra. Zuleika Alejandro pues les dice buenísimo, las están saludando a ambas desde Yo Soy el Otro Caribe. Daniela Maura, que es una de nuestras panelistas desde Brasil, está también saludando. Xavier Valcárcel les saluda también y les agradece, les felicita por las ponencias. Y bueno, de mi parte, ¿verdad? En lo que el público genera sus preguntas y sus comentarios, me llamó mucho la atención la relación entre ambas ponencias. Obviamente estamos hablando todas de artistas que se consideran a sí mismas mujeres, que se identifican como mujeres y afirmando sobre todo su libertad creativa, su ejercicio, su exploración, ¿no? y el valor de ese ejercicio como algo... me fascinó, Marili, como hablas de liberarnos del yugo del juicio. Y es muy interesante, sobre todas las cosas, pensándonos históricamente, ¿no? A las mujeres siempre se nos ha considerado en relación al cuerpo y a la natura. Más sin embargo, en el binomio que el patriarcado ¿verdad? Propone, al hombre se dice con la mente, con las ideas, con la lógica, con la filosofía. Más sin embargo, estas dos ponencias y las artistas que hemos estado viendo, vemos cómo el ejercicio creativo y la exploración artística afirman nuestra participación desde ese binomio y lo proponemos quizás no como uno, sino como una exploración múltiple. Podemos teorizar, podemos pensar, podemos filosofar, podemos liberarnos desde un ejercicio creativo, desde una experiencia de improvisación, podemos trabajar en integración con todas esas facetas, ¿verdad? Y lo hacemos maravillosamente. Entonces un poco quiero invitarlas a reflexionar sobre esto, ¿no? Como la misma palabra es un espacio también de pensamiento y de idea que no riñe en ningún momento con la creación y con la exploración del arte, como tampoco riñe con la improvisación y con la experiencia. Sobre todo en las cosas, María, estabas hablando al principio y reflexionabas al principio sobre cómo trabajar libremente la abstracción, si ya la abstracción tiene históricamente unas reglas, unas metodologías, unos lenguajes. Entonces te invito, Alexandra, también a pensarte como poeta, ¿no? Cómo hacer poesía si ya el lenguaje mismo parte de una estructura, ¿verdad? Así que bueno, esa es mi provocación inicial. Adelante. Bueno, nada, es que yo quería comentarte, Marili, que yo estaba bien nerviosa al principio porque yo decía, wow, es un espacio de mucho, ¿verdad? Se han dado la presentación de Abdiel, yo quedé ahí alucinando, fascinada, y luego tú también, pero como que tú me abriste una ventana que yo digo, ok, por aquí entro yo, porque veía, ¿verdad? Cuando hablabas de el ejercicio, ¿verdad? La búsqueda de Ahuilda por la sorpresa, como una reafirmación de la libertad, y me encantó
la relación que estableces entre pintura y movimiento, que para mí fue una belleza. Yo rápido ahí, pues literalmente veía a las pintoras moviéndose como, ¿verdad? Estos movimientos que uno a veces puede ver tal vez en una puesta o en una improvisación, qué sé yo, en un performance propiamente. Entonces, también mencionas de ¿verdad? La improvisación corporal, pero que se da desde una naturaleza codificada, y ahí yo vi poesía. Yo dije, Diandres, es que eso yo creo que lo que pasa en todas las formas de arte, porque realmente tal cosa como salir de la nada, pues no sé, tal vez antes del lenguaje, tal vez somos infantes y estamos en la teta todavía pegados cuando podemos decir que estamos improvisando sin ningún tipo de codificación, tal vez, quién sabe. Pero que realmente todas nuestras prácticas, yo creo que están en una negociación, y a veces hay tensión en esa negociación entre lo que ya está codificado y a donde yo quisiera ir. Y me pareció por un momento, yo precisamente cuando estaba escuchándote, escribí 3 palabras. Sorpresa, le hice una flechita y entonces escribí libertad, y después justo abajo, como si fuese una suma rara, le hice una raya y abajo escribí lenguaje, que puse 2 rayitas porque por un momento yo dije, wow, hay veces que estamos jugando a escaparnos del lenguaje, de los lenguajes, ¿verdad? Tanto el lenguaje del arte plástico, ¿no? El de la plástica, como del movimiento mismo. Y para mí fue bien importante, incluso en mi modo de ser y pensarme, verte a ti y ver a otras compañeras que trabajan en el movimiento, porque yo nunca me había dado cuenta de lo limitada, de lo oprimida, de lo reprimida también, que yo como mujer estaba en torno al movimiento, porque el movimiento yo creo que es algo que nos da una serie de directrices tan limitantes. Yo en la poesía lo podía ver, en el lenguaje yo lo puedo ver, pero llevo un tiempo ya acercándome al lenguaje, desde la lectura como la escritura, que podía ver espacios de libertad, pero de momento me di cuenta que en el movimiento no, que en el movimiento yo incluso cuando voy a un sitio a bailar, pues me muevo dentro de lo que yo entiendo que uno debe Eso tiene que ver con realidad bien experiencial, eso tiene que ver cómo tú abrazas la vulnerabilidad también. Y es a través de la palabra, ¿no? Conozco el caso de personas, entiendes, que se sienten mucho más cómodos moviéndose, que es lo opuesto. Es como que, yo tengo que hablar o me van a leer. Tiene que ver sobre cómo abrazamos la vulnerabilidad también. Para mí la abstracción, ¿verdad? Manteniendo el diálogo sobre la pregunta inicial, yo creo que la abstracción también está siempre en una negociación con el código. O si bien la abstracción, como estábamos sugiriendo también, en muchos casos, o claramente hay una herencia ya, y en el presente, si se produce, pues siempre se puede trazar una línea o una influencia, o hasta escribir cuando no lo está, como el caso de muchos artistas que son, ¿verdad?, de un impulso naif o autodidacta, que quizás ejerzan la abstracción sin una previa referencia literal, pero igual podemos ascribirle, ¿no? Alguna tendencia. ¿Sabes, María? Estamos peleándote un poco, la señal parece que está teniendo un poco de problema y te escuchas un poco entrecortada. No sé si quisieras recapitular un poco lo que dijiste para que el público pueda... Sí, que en el caso de la pintura siento... de la pintura, ¿no? Con las frente a la abstracción, ¿no? Que creo que siempre está en una negociación con el código, cuando entramos a brindarle lecturas, ¿no?, al trabajo. Y creo que es interesante porque creo que parte mucho de cómo arroja mucha luz sobre el trabajo si uno habla también de la experiencia, y eso es algo con lo que yo creo que la curaduría y la gesta artística está también en las últimas décadas, ¿no?, también abrazando lo que es también la formación y el bagaje experiencial de un artista como algo que nutre también la experiencia, ¿no?, poética de las obras mismas. En este caso, para mí, y yo afirmo que hay unas claras y contundentes diferencias entre ambas disciplinas, pero creo que es interesante, como dije, que creo que las artistas vemos que hay una sensación de libertad que se puede ejercer a través de ambos, que se puede manifestar a través de ambas. Y
no hablo mucho del rito en el trabajo, porque creo que eso es entrar en otras aguas, ¿no? Pero hay algo de la experiencia también autómata que deriva de una experiencia también que puede ser un automatismo como ritualista, que sí creo que tiene que ver como dialogando con lo que estaba hablando también Alexandra, que es algo que es muy propio de la experiencia femenina también a nuestra nación, ¿no? De puertorriqueño. Te perdimos ahí, Marily. ¿Qué hablabas de la experiencia femenina? Que es sobre de nuestra construcción, de lo que confiere el movimiento, nuestra construcción en relación a la experiencia femenina, como tendemos a asociar el movimiento a algo femenino, por así decir, nuestra cultura, la relación con la danza. Así que, y yo creo que es algo que no podemos negar que se cuele en nuestro trabajo y en nuestra experiencia como movedoras, ¿no? Como estamos tratando también de negociar con esa herencia y salir, como bien mencionaba, de ese binomio, ¿o no? O buscar una forma de empoderarnos a través de reafirmar nuestra situación como mujeres. Sí, no, definitivamente, y cómo compartimos también esos deseos de salir de esa definición de lo femenino, ¿verdad? Que ha sido impuesta socialmente, y cómo lo vamos redefiniendo y reestructurando, cómo vamos saliendo también de esa categoría de mujer artista, ¿no? Y vamos hablando hacia lo artista propiamente, sin más que ir redefiniendo con nuestra propia experiencia y al mismo tiempo con nuestras propias ideas, ¿no? Y sobre todo me fascina cómo vamos pensando y podemos ir pensando críticamente sobre lo que estamos haciendo y vamos reevaluándolo, ¿no? Y cuando hablas de Aguila Sterling, cómo ella no quiere aburrirse y se tapa sus ojos, se venda sus ojos para crear, ¿no? Y para no permitir que toda esa tradición de imágenes que tenemos y que nos impactan desde que somos pequeños vaya marcando y definiendo lo que hacen. Claro que sí. Espectacular, ¿no? La capacidad precisamente de ponernos paradigmas propios y de construirlos es maravilloso. Xavier Valcárcel está hablando en el chat. Dice, además de saludarles a ambas, dice, creo que es revelador de esta mesa cómo el movimiento, la escritura, la poesía y el lenguaje son pilares en sus prácticas artísticas y me hace pensar en la relación directa entre abstracción, poesía y escritura. Creo que pensando en lo dicho esta mañana por Abdiel, esa es una zona porosa que merece mirada, definitivamente. Sí, en esa línea yo quería comentar algo porque me puse a pensar, la poesía, ¿verdad? Bueno, tal vez mañana digo otra cosa. Pero nada, la poesía, ¿verdad? Busca darle un carácter experiencial a las palabras, porque las palabras en realidad son abstracciones, ¿verdad? Son meras abstracciones, en sí mismas a veces no dicen nada, o sea, ¿verdad? Necesitan, pues un código, un contexto, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, entonces la poesía trata de darles ese carácter experiencial, ¿no? Que las palabras se sientan, ¿verdad? Entonces, pero eso a veces lo lleva a alejarse de la propia gramática, que es como, digamos, el código, ¿verdad? Y ese para mí, de los géneros literarios, pues me parece que es el que más apuesta a una libertad que incluso, pues vuelvo y digo, rompe con la gramática, rompe con las lógicas del lenguaje. Entonces, la abstracción, para mí, que provoca, que es una provocación a la experiencia fuera de códigos evidentes, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, sin embargo, me parece interesante porque entonces luego, en ese momento de la experiencia, para uno casi como que darle concreción, etcétera, etcétera, pues uno la apalabra. Y ahí caes en el lenguaje poético, porque a veces la poesía es la mejor forma para poder expresar eso, que no necesariamente responde a los convencionalismos, sino a algo que es casi visceral y que ¿verdad? Es intuitivo y es una pulsión. Así que cuando Xavier comenta esto de esa dialéctica entre abstracción, poesía y escritura, a mí me parece que por lo menos en mi caso, va por ahí la cosa, como que hay una especie de ciclo, pero es una encerrona, en el caso sobre todo de la literatura, porque siempre nos tenemos que sostener, ¿verdad? Con las palabras, que ya en sí mismas pues suponen la convención, ¿no? Y la arbitrariedad.
una relación dialéctica. Sí, sí, definitivamente. ¿Sabes? Algo que me fascina también de las ponencias de ambas es también la conciencia sobre el proceso. En la medida en que hablamos de improvisación, hablamos de proceso. Y sobre todo Marily habla de no abordar la pintura desde su resolución, ¿verdad? Sino abordarla desde la experiencia de vivir la creación de la pintura o la creación de la literatura o la creación de la escultura, como Elizabeth Magalí Robles, que se mira en una piedra y se escucha a sí misma mirando la piedra, ¿no? Es la entrega a ese proceso y a esa experiencia de crear, lo que precisamente entonces al final termina definiendo lo que va a ser entonces el resultado de la experiencia final para el espectador, y eso en sí mismo es un acto de muchísima libertad. Definitivamente, sí, sí. Sí, y la relación con los objetos, en el caso de Elizabeth, es pues bien intuitiva. A mí me parece como una gran belleza, eso que de momento pega a fijarse en las piedras y va y vuelve a ellas, y entonces pega a coleccionarlas, y de momento su casa parecía una cantera. Y entonces iba a distintos sitios y traía las piedras, y cargar piedras es en sí mismo o sea, ella ocupó una sala era el segundo nivel del Museo de las Américas, o sea que también, ¿verdad? El concebirlas, el suponer cómo las va a colocar y luego movilizarlas, pues ya de por sí, no sé, me parece algo bien interesante que integra, aunque de manera indirecta, no necesariamente es parte de la propuesta en la exhibición, pues el movimiento, ¿no? Y una relación con el cuerpo y el pensar y el ser estratégico de cómo voy a llevar todas estas piedras aquí, cómo las voy a colocar allá y cómo se van a ver y qué van a provocar y cómo yo me relaciono con ellas y cómo me les acerco y desde dónde las miro, que me parece fascinante. Que por eso yo en esa parte insistí en la mirada, porque me parece que todas estas experiencias parten inicialmente de una mirada, que no necesariamente es ocular, pero hay una mirada. Definitivamente. ¿Algo más, Marily? Empática, sí, por parte me encanta me encantó tu ponencia, Alexandra. Yo iba a decir en relación a ella, hay cosas que de verdad me llamaron mucho la atención, es como la sutileza en cuanto a la referencia al mito, y es que lo veo, digo, hay unos momentos en donde sí emerge el mito con literalidad, pero por ejemplo en el primero que están telas todo el tiempo colgando, y hay una relación que tú estableces muy sutil entre la tela y lo femenino, que a mí me remonta naturalmente a Penélope y también me remonta a Aracne, a toda la mitología griega, ¿no? Entonces después haces como eco de eso más adelante, entonces veo, pues sí, pues lo mítico es algo, es como un nivel subconsciente, tú sabes, en el trabajo una pulsión muy hermosa, que me hace de alguna forma acercarme también, o me da espacio para yo acercarme a la obra también de Magali y a tu poesía, desde un espacio de absoluta empatía como mujer también, como una co-conspiradora, como enterarme de esto es como enterarme un secreto, el secreto de las piedras, es como, ¿verdad? Como las piedras se sienten en realidad sobre esto, hay como esta sensación también de reivindicación hacia este ser que siempre está entre nosotros y no lo vemos, no le damos ese lugar, no le otorgamos ese lugar, ¿no? A la piedra. Y también la relación sonora, ¿no? La piedra, haces ese juego también, me encanta porque veo como habla de la abstracción también de la palabra, desde su facultad ya casi de aliteración, de sonido, de cómo suena piedra, que suena así como piedra. Y me parece fantástico y muy liviano también, tú sabes, aparte de la cantidad de capas y la profundidad que pueda tener, me siento, al igual que cuando era niña, hablaba como niña, que me encanta ese poemario, pues me siento así también, tú sabes, que se logra eso. Ay, gracias. Gracias a ti por compartir esto, súper chévere, me encantó. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas del público, yo le agradezco a Marily, le agradezco muchísimo a Alexandra por haber participado de esta mesa. Les invito a que estén conectados a la 1:00 de la tarde, a la 1:30 de la tarde. Vamos a tener nuestra última mesa que se titula Puerto Rico, punto de inflexión, donde se trabajará el desplazamiento a la isla como un catalizador para el desarrollo del lenguaje abstracto. Así que gracias nuevamente, gracias a ambas y gracias al público por conectarse, por los comentarios y nos vemos pronto, nos vemos a la 1:30. Continuamos. Bueno, gracias.
Hasta pronto.